Por ejemplo, el Parkinson también cuando se te mueren las neuronas dopaminérgicas que generan la dopamina y que hacen que muchos de nuestros sistemas cognitivos funcionen, dejan de ocurrir. A nivel de retina también dejan de ocurrir. A nivel también hay receptores dopaminérgicos y también hay circuitos que tempranamente empiezan a fallar. Cada uno de esos circuitos tienen que ver con rasgos visuales que probablemente dejamos de ver de forma temprana. Entonces, si somos capaces de entender, modelar y caracterizar cuáles de esos circuitos son los que empiezan a fallar tempranamente con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, quizás también podemos detectar de forma muy precoz si una persona está o no desarrollando alguna de estas enfermedades y tomar también medidas también de forma precoz, cosas que impidan o que retrasen un poco la aparición de esta enfermedad. Notables Podcast es un programa de divulgación científico-tecnológica que busca acercar al público general la visión, intereses y experiencias de personas dedicadas a su investigación, enseñanza y divulgación. Encuéntranos como @NotablesPodcast en las diferentes redes sociales. Conduce Claudio Muñoz Herrera. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Notables Podcast. En esta ocasión nos acompaña la doctora María José Escobar, ex Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macro Zona Centro, profesora e investigadora de la USM. Profesora, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola Claudio, feliz, gracias por la invitación. Profesora, gran parte de su trabajo es interdisciplinario. No sé si nos podría contar un poquito cuáles son las facetas que se encuentran en su investigación. A mí me gusta, son hartas cosas las que a uno le gusta a lo largo de la vida. Es increíble cómo independiente del camino profesional que uno tome, termina juntando y mezclando las distintas cosas que te gustan, ¿ya? En mi caso particular soy ingeniería civil electrónica, por lo tanto la tecnología siempre ha sido un punto de interés y ahí es como uno termina en temas como inteligencia artificial y uno termina en temas como procesamiento de imágenes, pero la gracia de todo eso, yo creo que el tema distinto es tratar de abordar estos temas a partir de otro conocimiento que no está en la ingeniería necesariamente, que tiene que ver con la neurociencia. Entonces, en mi caso particular, a mí me interesa mucho el trabajo en neurociencia computacional, que se llama, que es la forma de modelar los procesos cognitivos que pueden estar pasando en la cabeza, en el sistema nervioso. Y específicamente me interesa entender cómo funciona la visión, cómo funciona la retina, y a partir de ese conocimiento tratar de juntar lo que pasa en ingeniería y en el fondo trabajar en inteligencia artificial inspirada en procesos neurológicos, o al mismo tiempo cómo las herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar a entender mejor cómo nuestro sistema nervioso está realizando cómputos del mundo exterior, cómo estamos tomando decisiones, cómo estamos integrando la información. Genial. En el fondo usted y su grupo se están inspirando en sistemas biológicos para mejorar los sistemas de inteligencia artificial que actualmente tenemos. Sí, o mejorar o proponer alternativas a la forma en que se hace la inteligencia artificial hoy en día. Uh-huh. Y usted, no sé si nos podría explicar a grandes rasgos a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial es un término viejo, no un término de ahora, un término que fue acuñado en los principios de los 50, por ahí, y que habla de alguna forma de algún algoritmo o máquina que es capaz de reproducir una tarea que si le hiciera el humano uno diría que es una tarea inteligente, ¿ya? Y eso significa que por debajo hay muchas formas de abordar estos algoritmos, no tiene por qué ser algo muy rebuscado, basta que sea una tarea de clasificación, puede ser atribuido a algo de inteligencia artificial. Una toma de decisión, estos algoritmos para encontrar los caminos más cortos de un punto a otro también podrían ser catalogados dentro de lo que llamamos la inteligencia artificial. Y que hoy en día, ¿por qué es tan importante y por qué ha despegado tanto? Es porque, además de haber modelos matemáticos nuevos, había un avance tecnológico que ha permitido entrenar de forma más eficiente y más rápida estas redes que fueron más grandes, claro, que se estructuraron de forma distinta, además, y que nos permitieron resolver tareas con un nivel de desempeño que antes no se había podido hacer. Claro. En el fondo ahí cuando hablamos del entrenamiento es este proceso que tenemos una red neuronal, por ejemplo, y nosotros tenemos que enseñarla como si fuera un niño pequeño, la alimentamos con un montón de,
fotos de gatos y le decimos, estos son gatos, y ella aprende, estos son las características de un gato, y ese tema era sumamente costoso antiguamente. Sí, bueno, que dentro de la inteligencia artificial hay hartas ramas. Una rama tiene que ver el aprendizaje de máquina. Es que yo no le entrego reglas a mi solucionador de problemas, sino que esas reglas son aprendidas a partir de los datos y el ejemplo que tú estás dando, o bien a partir de la interacción que la gente, el software o lo que sea, tiene con su entorno, que es otro tipo de acercarse al problema. Claro. Pero que las reglas se aprenden, no son entregadas a priori. ¿Ya? Eso tiene que ver con el aprendizaje de máquina. Y ahí, efectivamente, para que el asunto funcione bien, tienes que entrenarlos con mucha información. Claro. ¿Ya? Y esa mucha información, en los años atrás, tampoco estaba disponible, hoy en día está disponible. Estas redes tienen muchos parámetros a entrenar. También se cambió la estructura y aparecen estas redes profundas, donde son redes neuronales que tienen muchas capas ocultas entre medio. Y eso viene de la mano de que también matemáticamente se encontró una forma más eficiente de poder entrenarlo. Entonces hay desarrollos por el punto de vista del diseño de las redes, por el punto de vista tecnológico. Los computadores de hoy en día son por lejos mucho mejores a lo que existían años atrás, y fue la combinación de estos factores lo que permite el despegue de la inteligencia artificial hoy en día. En el fondo es muy interdisciplinario porque como va mencionando, la matemática avanza, la computación ha avanzado, hay toda una teoría de las propias redes neuronales. No es como que una disciplina pueda avanzar por sí sola y llegar a la solución. No, yo creo que hoy en día no hay ningún problema que pueda ser abordado solamente desde una disciplina. Qué genial. Profesora, y si nos pudiera contar un poquito sobre su trabajo en lo que es visión biológica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de visión biológica en lo que usted investiga? La visión biológica tiene que ver con el estudio del sistema visual, ¿ya? El estudio de cómo esta luz que entra a nuestros ojos se transforma en señal eléctrica, ¿ya? En la retina es quien hace esa primera, no tan solo transformación, cómputo de convertir estos fotones en actividad eléctrica que viaja por el nervio óptico y viajan en forma de impulso eléctrico. Estos son los famosos spikes que llegan a la corteza visual y cómo esa información se procesa, ¿ya? Entonces, tratar de entender cuáles son los mecanismos celulares que permiten esta conversión, tratar de entender cómo estas células se combinan entre ellas para que la información que el ojo le entrega al cerebro sea una información valiosa para nosotros, para poder subsistir, movernos, tomar decisiones, etc. No da lo mismo como qué tipo de información te extraes del mundo exterior, qué cosas me hacen sentido o no como especie, conocer de lo que está pasando afuera, porque por capacidad yo no puedo entregar toda la información. Claro. ¿Ya? No podemos mapear exactamente todos los puntos del espacio que esa información llegue al cerebro. Tenemos que comprimir, tenemos que priorizar, tenemos que poner atención. ¿Dónde están esos cómputos de compresión de información? ¿Qué es lo que estamos entregando o no? Son esas las preguntas que uno intenta contestar cuando hacemos este estudio del sistema visual. En el fondo, nosotros mismos no vemos el 100% de lo que existe como realidad objetiva fuera de nosotros. Y ustedes también veía, por ejemplo, un pequeño video en una charla que hizo usted, donde mostraba que la visión de máquina que han logrado con esta inteligencia artificial también ve a una calidad mucho menor. Habla creo que un 5% de lo que nosotros vemos, pero con esa información era capaz de ya entender lo que estaba pasando y decir, por ejemplo, hay un obstáculo. Y ya no es necesario tener el modelo detallado, no queremos copiar al 100% como vemos nosotros, sino que queremos algo útil. Es bastante... Bueno, que nuestro campo visual, en todo sistema de información, hay mucha información que es redundante. Entonces, hay veces donde me conviene usar esa información redundante cuando hay mucho ruido quizás en el sistema y yo quiero detectar qué cosas son ruido y qué cosas no. Pero cuando hay poco ruido en el sistema, cuando la imagen es nítida, la información redundante no me sirve mucho. Claro. Y ahí es donde empieza este embudo a seleccionar, y el sistema visual efectivamente hace cómputo y manda información cuando hay algo que informar, ¿ya? Yeah. Si hay redundancia, ya sea en el tiempo o en el espacio, y hay cosas que no cambian mucho, resulta que las células en la retina no están reaccionando mucho. Entonces, no es un cómputo sincrónico como el computador, que está constantemente enviando información y manejando información, sino que algo que es completamente asíncrono. Solamente cuando hay cambios en mi campo visual, cuando hay cambios en las cosas que están pasando frente a mí, solamente en ese momento es cuando mandamos información a nuestro cerebro. Genial. Claro, ahorramos un montón de cómputo por evitar hacer esos cálculos redundantes. Energía también. Claro, ahorramos energía y si nos vamos más arriba, evitamos emisiones porque estamos reduciendo la energía que viene de una fuente.
esa eficiencia, o sea, despega por todos lados. Sí, pues a nivel de nosotros como organismos vivos, también nosotros queremos minimizar el gasto energético metabólico que implica procesar la información del mundo exterior. Claro. Entonces, naturalmente hemos desarrollado mecanismos que nos permiten hacer un cómputo más reducido, y uno de esos tiene que ver con efectivamente comunicarse cuando hay algo que comunicar. Claro. Tiene que ver con la computación, con esta transmisión asíncrona de información del cerebro de un lado a otro, que lo hace tan particular el cerebro y diferente a lo que sería un computador. Qué genial. Claro, porque en el fondo nosotros estamos, si nosotros lo pensamos así, somos nuevos diseñando sistemas biológicos, entre comillas, y en cambio la evolución tiene millones de años de experiencia y estamos pidiéndole consejos en cómo hacerlo. Claro, estamos pidiendo consejos, y ahí hay un montón de miradas también de esto de computación neuromórfica, que no sé si habéis escuchado. No. Es un nuevo paradigma de hacer cómputo a nivel de máquina, pero utilizando principios del sistema nervioso, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, uno de esos tiene que ver con esta con la comunicación asíncrona, que solamente mando información cuando está ahí. Esta estructura del von Neumann, en la cual se basa los computadores que hoy día no conocemos, no es cómo funciona nuestro cerebro. Entonces hay nuevos giros, todas estas empresas que realizan chips, como Intel, etcétera, están lanzando chips neuromórficos que de alguna forma tratan de imitar algunas de las propiedades de nuestro sistema nervioso, porque son más eficientes en energía, son más rápidos en tratar la información. O sea, hay una serie de beneficios que esta computación neuromórfica puede generar. Esto es un cambio de paradigma por el hecho de haberlo mirado desde una perspectiva de la biología, de haber incluido esa área. Vamos a sacar en el fondo grandes avances en esta disciplina. Bueno, sí, y es la riqueza también del trabajo interdisciplinar o multidisciplinar, o sea, aprender de la otra disciplina para traerla a la mía, y al mismo tiempo cómo mi disciplina puede contribuir al avance en el conocimiento de disciplinas como la neurociencia o la biología. Genial. Profe, y no sé si nos podría comentar un poquito quizás qué cosas han imitado, en qué se han basado a partir de la retina para incluirlo en sistemas, ¿cómo decirlo?, en máquinas. ¿Qué puntos han destacado, así como mencionaba recién esta computación neuromórfica? Mira, yo creo que hay uno que no necesariamente en máquinas, pero sí se aplica a procesamiento de imágenes, que tiene que ver con la ecualización de contraste que realiza el ojo cuando está dentro de una escena. ¿Ya? Esto, por ejemplo, el mejor ejemplo es cuando estamos dentro de una iglesia. Nosotros dentro de la iglesia lo vemos muy bien y los vitrales también los vemos muy bien. Pero si queremos tomar una fotografía a esa escena, nos encontramos que la diferencia en luminosidad es tan grande que mi cámara fotográfica se satura. O sea, o veo muy bien lo que está en los vitrales, o veo muy bien lo que está dentro de la iglesia, pero poder capturar ambas imágenes de la forma en que el ojo lo está viendo es extremadamente complejo, ¿ya? ¿Cómo se soluciona eso? Se soluciona tomando imágenes de la misma escena con distintos grados de apertura en una cámara fotográfica, y es una de las razones por las cuales los teléfonos ahora tienen varias cámaras. ¿Ya? Y eso se llama el HDR, que tratan de tomar una misma escena con distintos grados de apertura para después corregir esta ecualización de contraste. Entonces, pero eso no funciona muy bien para los videos, porque son tomas puntuales de imágenes puntuales. Entonces, si logramos entender cómo la retina está ecualizando el contraste en las imágenes, que no es tan solo una ecualización global, sino que una ecualización local, y ahí hay un modelo matemático que uno puede aplicar. Hay gente que ha modelado ese comportamiento, y lo que hicimos fue tomar un modelo matemático, modificarlo un poco y aplicar esas mismas ecuaciones de ecualización de contraste a imágenes que tengan alta diferencia de luminosidad entre sí, ¿ya? Y ese es un ejemplo en el cual tú puedes ver que algo que está inspirado en el cómputo que hace la retina puede ser utilizado para procesar imágenes, puede ser utilizado para procesar videos con la misma calidad o no. Esa es una de las cosas que uno puede explorar. Lo otro tiene que ver con, estoy en una escena visual, qué cosas para mí son relevantes o no. ¿Dónde está la información que necesito para la hora de tomar una decisión? Y ahí, con el Centro de Interdisciplinario y Neurociencia de la Universidad del Paraíso, específicamente con el doctor Adrián Palacio, tenemos un sistema montado que nos permite capturar la respuesta de la retina. Es una retina, un tejido de retina real que se mantiene vivo por medio de unas 3 horas, y podemos estimular ese trozo de retina con imágenes reales y capturar la actividad eléctrica que esa retina genera, ¿ya? Y de esa forma poder entender las células que están ubicadas en ese tejido retinario, qué tipo de información son las que están extrayendo del mundo exterior.
Entonces, con esa información de base, que es como un sensor visual mejorado, ¿ya? Yo no tengo una cámara que todo lo que tiene lo manda a una red neuronal para que una gente aprenda cierta tarea en específico, sino que le voy a reemplazar toda la información por modelos de estas neuronas que ya hemos encontrado en la retina, cosa de que procese la información visual, la decante, y esa información alimenta esta red neuronal para que mi agente aprenda una tarea en particular, ¿ya? Es como una especie de filtro intermedio, es por así decirlo. Es un filtro intermedio. Es como darle una sandía calada. Ya. y eso que hace en la red, hace que la red no pierde tiempo discriminando qué cosas del sistema visual me interesan o no para la tarea en particular, sino que se preocupa más de la tarea en particular. Y lo que hace es que la red, el aprendizaje de esa red se realice de forma mucho más rápida, ¿ya? Que si tuviera que aprender desde cero qué cosas de la información visual son relevantes para la tarea que tengo que realizar. ¡Qué genial! Y también en este estudio que usted ha hecho de el funcionamiento de la retina a nivel biológico, me comentaba la otra vez que han detectado ciertos, no sé cómo decirlo en español, como biomarkers, o que en el fondo cosas que nos podrían avisar que puede estar ocurriendo o que podrá ocurrir en el futuro una enfermedad neurodegenerativa. Sí, que la retina es una extensión de tu cerebro, ¿ya? No tan solo está haciendo conversión de luz a electricidad, sino que son 5 capas de neuronas que están conectadas entre sí y están haciendo múltiples cómputos del sistema visual. Y ellas son susceptibles también a lo que está pasando en el resto del sistema nervioso central. Entonces, hay 2 enfermedades neurodegenerativas que generan cosas particulares. Por ejemplo, el Alzheimer, que hoy en día sabemos que hay una proteína que se acumula y genera placas. Se han encontrado placas de eso a nivel de retina, ¿ya? Y de hecho existe un modelo animal en el cual uno puede estudiar donde aparecen estas placas de forma temprana y uno puede detectar qué es lo que está pasando a nivel de retina que genera la aparición de esta placa desde el punto de vista del sistema visual, ¿ya? Por ejemplo, el Parkinson también está cuando se te mueren las neuronas dopaminérgicas que generan la dopamina y que hacen que muchos de nuestros sistemas cognitivos funcionen, dejan de ocurrir, a nivel de retina también dejan de ocurrir. A nivel también hay receptores dopaminérgicos y también hay circuitos que tempranamente empiezan a fallar. Cada uno de esos circuitos tienen que ver con rasgos visuales que probablemente dejamos de ver de forma temprana. Entonces, si somos capaces de entender, modelar y caracterizar cuáles de esos circuitos son los que empiezan a fallar tempranamente con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, quizás también podemos detectar de forma muy precoz si una persona está o no desarrollando alguna de estas enfermedades y tomar también medidas también de forma precoz, cosas que impidan o que retrasen un poco la aparición de esta enfermedad. Y sería, en el fondo, ese tipo de... O sea, si llegamos a estandarizar esto como, por ejemplo, a nivel de un examen, es mucho menos invasivo. Si no me equivoco, el tema del Alzheimer, para detectarlo, había un examen que en el fondo era una punción a la columna en búsqueda de esta proteína. Creo que lo escuché por ahí, si hay algún biólogo que me perdone. El Parkinson creo que es un examen clínico nomás. Entonces estamos llevándolo a un nivel mucho más simple. Claro, y cuando aparecen temblor y cosas de ese estilo ya muy tarde. O sea, tus ganglios basales están muy destruidos, que son donde se producen estas neuronas dopaminérgicas. Entonces, si somos capaces de verlo antes, porque antes, ¿qué pasa? Hay fallas cognitivas, hay fallas de aprendizaje. O sea, la dopamina tiene que ver también con un proceso de aprendizaje que es como el aprendizaje por recompensa. Uh-huh. Entonces, si ese proceso de aprendizaje empieza a fallar antes, que es difícil detectarlo, podemos saber a priori si es que estas neuronas dopaminérgicas están fallando o no. Entonces, si se convierte esto en un test visual clínico que tú te puedes hacer en cualquier centro médico, también es una forma temprana de poder detectar si efectivamente tenemos o no problemas con estas neuronas que producen dopamina. Qué genial. Qué genial. Profe, no sé si nos puede comentar un poquito más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de la dopamina. ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su importancia? Nuestro sistema nervioso se comunica por impulsos eléctricos, ¿cierto? Uh-huh. Y estos impulsos eléctricos viajan de neurona a neurona y se conectan mediante lo que llamamos sinapsis químicas, ¿ya? Para que la información de una neurona pasa a otra, se libera algo que se llama neurotransmisor. Y al otro lado tiene que haber un receptor de ese neurotransmisor que acusa recibo de que una neurona está tratando de comunicarse conmigo y yo tomo esa información y sigo la cadena de comunicación. Y dentro de estos neurotransmisores hay varios. Pues está la serotonina, está la dopamina,
está el GABA, está el glutamato, etcétera, y cada uno de ellos está asociado a procesos y a cognitivos diferentes o a zonas del cerebro que también que son diferentes. Entonces la dopamina es una de ellas. ¿Ya? Es un neurotransmisor que se genera en estos ganglios basales, que tiene que ver con nuestras sensaciones de placer. ¿Ya? Hay mucha de placer a corto plazo. Cuando nos dicen que hicimos algo bien, nosotros liberamos dopamina y nos sentimos muy bien. También lo que nos generan las redes sociales y por eso genera tanta adicción o los videojuegos, tienen que ver también con procesos de liberación de dopamina. Y cuando el Parkinson aflora es porque la zona del ganglio basal que produce estas neuronas que liberan dopamina empiezan a degenerarse. ¿Ya? Entonces en nuestro cerebro empieza a haber menos secreción de dopamina y eso no tan solo afecta a que dejamos de sentir placer por muchas cosas, sino que también hay procesos de aprendizaje que dejan de ejecutarse y después repercuten muchos otros problemas de nivel conductual. Genial. Ahí si alguien se está sumando ahora a la conversación, recordamos que estamos hablando con la doctora María José Escobar. Y profesora, quería preguntarle, usted también en este tema de la dopamina, ha trabajado en lo que son modelos para la toma de decisiones. De verdad, yo estoy sorprendido o sea, si a mí me dicen, usted es ingeniera civil electrónica. Sí, yo soy electrónica, no soy bióloga, así que también perdónenme a los biólogos si que cometo alguna. Pero el nivel de biología que maneja es súper grande, es súper impresionante, es muy bacán poder conversar con alguien así. No sé si nos puede contar un poquito sobre sus trabajos en este tema del modelamiento de la toma de decisiones. Y eso también tiene que ver con la dopamina, ¿ya? Y tiene que ver con que la toma de decisiones nosotros humanos, ¿ya? Está generada o influenciada por la interacción de distintas zonas corticales, ¿ya? Uno tiene que ver los ganglios basales por el hecho de la dopamina, pero también está metida la corteza prefrontal, está metida la información sensorial que me llega de afuera. Entonces es un loop de información e interacción que ocurre entre distintas zonas corticales de nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, efectivamente uno puede también, como somos ingenieros y somos matemáticos, y a nosotros nos enseñan a modelar sistemas mediante ecuaciones, uno puede modelar estas interacciones mediante una serie de ecuaciones matemáticas, ¿ya? Donde la dopamina es un factor más dentro de este modelo de ecuaciones, y además la dopamina se ha visto que tiene mucho que ver y se influencia la toma de decisiones que nosotros estamos realizando. Y ahí es un problema que también escala la robótica, en qué momento nosotros utilizamos la información que ya conocemos para tomar una decisión, o en qué momento nosotros desechamos un poco la información del pasado y capturamos nueva información a la hora de tomar alguna decisión. Y ese juego entre explorar cosas nuevas o explotar aquellas cosas que ya conocemos está de alguna forma manejado por los niveles y tipos de dopamina que pueden estar dando vuelta en nuestra cabeza, ¿ya? Entonces, este set de ecuaciones trata de emular un poco esa toma de decisiones, y aquí la dopamina es un factor más dentro de esta ecuación. Yeah. Entonces, lo que uno intenta probar o evidenciar es qué pasa si es que tenemos más o menos dopamina, ¿ya? Esa dopamina se genera por otras razones, y cómo eso influencia en la toma de decisiones, en nuestro caso, un agente robótico. Yeah. En nuestro caso, la robótica emerge no tan solo por querer tener agentes autónomos que hagan las cosas, sino que la robótica es una plataforma que nos permite probar hipótesis que no tan solo van del mundo de la robótica, sino que del mundo de vista de la biología. Entonces, ejecutar que un robot realice una tarea en específico y poder probar en ello ecuaciones o modelos de este estilo, nos permite también validar o no hipótesis en la biología, cuál es el rol de la dopamina en la acción de distintas cosas, ¿ya? Entonces, en este caso en particular, claro, este modelo de ecuaciones, uno mete la dopamina, uno cambia este valor de dopamina y vemos que cómo el comportamiento del robot empieza a cambiar, ¿ya? Empieza, por ejemplo, a explotar más lo que sabe, explora menos, o bien explora y deja de explotar lo que sabe. Entonces, es un bias, es un sesgo del tipo de comportamiento dependiendo de esta dopamina. Ahí, cuando estuve leyendo esa investigación que hicieron, me hizo mucho sentido porque estaba leyendo que el tema del déficit atencional en personas está regulado por el tema de la dopamina. De hecho, los medicamentos que se dan para déficit atencional como que inducen la producción de dopamina. Entonces, a mayor dopamina, tengo la capacidad de enfocarme. Porque el déficit atencional, en el fondo, es sistemáticamente explorar. No. Tiene como ese probablemente sesgo. Sí, tiene que ver. Lo encontré muy genial hacer el link entre esas dos áreas.
Y quería, en el fondo también, en estos modelos, vi en una de sus charlas que está incluido la orientación motivacional que hablaban dentro, de la parte como instintiva. Sí. Entonces como que nosotros, en el fondo, es similar a que nosotros instintivamente nos queremos acercar o alejar de ciertas cosas, algo así era. Sí, ese tiene que ver con otro tipo de mirada. Ya ahí nos salimos un poquito de la neurociencia y nos vamos como a la psicología. ¿Ya? Ese estudio tenía que ver con un modelo de mente, ¿ya? Un modelo de la psicología, que nosotros la toma de decisión no tiene que ver con las áreas corticales, tiene que ver con la toma de decisión, que hay dos sistemas que están constantemente compitiendo en nuestro cerebro. ¿Ya? Hay una decisión más instintiva, más rápida, y hay una decisión más deliberativa que nos toma más tiempo. Es, por ejemplo, cuando aprendemos a manejar. ¿Ya? En un principio nosotros aprendemos a manejar y pensamos todo lo que hacemos. Entonces vamos por este modelo deliberativo, cuestionándonos toda acción de la que estamos realizando, hasta que somos capaces de manejar muy bien y ya no pensamos en ninguna de nuestras acciones. Y ahí esta conducta que era deliberativa pasa a ser una conducta reactiva. ¿Ya? Ahí nosotros podemos conversar por teléfono, conversar con la persona al lado, mientras estamos manejando sin ningún problema. Casi nos aburrimos si es que no hacemos otra cosa, en el fondo. Casi se nos aburrimos si es que no hacemos otra cosa. Entonces, en estos modelos duales, la parte reactiva, que es la parte como más innata, y eso se vuelve en una actitud innata nuestra, sí reacciona a cosas innatas de nuestro entorno. ¿Ya? Y ahí donde aparece esta orientación motivacional, que también fue probada en una plataforma robótica, en este caso era un grupo de robots, que podían de alguna forma censar o saber cuál era la orientación motivacional que tenían los vecinos. Y en base a eso sesgarme. O sea, si mis vecinos están contentos, lo más probable es que mi acción que yo vaya a tomar tenga que ver con una condición de estar contento. ¿Ya? Si mis vecinos están enojados, lo más probable es que dentro de todas las acciones posibles que yo pueda realizar, me voy a inclinar más hacia aquellas que son más negativas. ¿Ya? Y eso es una conducta que uno ve en distintos entornos sociales. Uno lo ve en los estadios, uno lo ve en los bares, uno ve en distintas psicología laboral también, que hoy en día se habla mucho de promover miradas positivistas dentro de las organizaciones, en vez de promover miradas que tiendan a resolver problemas, que es una mirada negativa de la forma de hacer las cosas. Entonces esto tiende a que nuestras acciones también se muevan según la orientación motivacional que pueda tener nuestro entorno. Entonces ese trabajo tenía que ver con eso. ¿Ya? Y ahí nuevamente la plataforma robótica es un súper buen ejemplo, un súper buen juguete para poder probar esta hipótesis y ver hasta qué punto podemos influenciar o no. En este caso no es una masa de personas, sino que son una masa de robots que se acercan a un robot en particular y de qué me sirve eso o no para resolver una tarea de forma colaborativa de mejor o peor forma. Qué genial, cómo... Es un trabajo viejo, eso sí. Sí. No lo hemos vuelto a mirar. Falta actualizarlo. Sí, falta actualizarlo, sí. Pero qué genial cómo, claro, desde la mirada de la robótica usted puede colaborar y en distintas áreas muy, muy disímiles. Es genial, encuentro eso muy, muy, muy bacán. Sí, pues al final uno empieza a mezclar todas las cosas que siempre te han llamado la atención o aquellas cosas que te dan más curiosidad. ¿Cómo fue para usted el momento o la hora de hacer la decisión en cuarto medio? ¿Usted quiso estudiar directamente electrónica? ¿Cómo fue ese momento? Fue bien complejo porque yo no tenía muy claro qué quería estudiar. Me gustaba la ingeniería, porque siempre fui buena para la matemática. Mi abuelo era zanzano, mi papá estudió ingeniería, no terminó, pero o sea, la matemática siempre es un tema como común dentro de la casa. Pero también me gustaba la filosofía, también me gustaba la arquitectura, también me gustaba, di la prueba de biología, porque no sabía tampoco si quería estudiar bioquímica o biología. Entonces fue una decisión que no fue tan evidente, hasta que en algún momento decantó, no, quiero ser ingeniero, ¿ya? Y quiero estudiar acá. ¿Ya? Y eso tiene que ver, y yo creo que la principal razón que motivó el seguir la ingeniería es tratar de entender cómo funciona el mundo en el cual uno está inmerso. ¿Ya? Porque con lo que estamos hoy en día hay muchas preguntas y la tecnología, a mí, cuando estaba en el colegio, me maravillaba y no entendía, por ejemplo, cómo esta mezcla entre el software y el hardware. ¿En qué momento el software se comunica con el hardware? ¿Cómo está este link?
cómo funciona la radio, cómo funciona la televisión, qué es la diferencia entre AM y FM. Entonces había como muchas preguntas del entorno en el cual estaba metida, que la única forma como de zanjar y tratar de averiguar cómo se hace eso era el camino de la ingeniería. Genial. ¿Y ahí hay algún momento en que decida meterse un poco a esta área más biológica o fueron cosas que fue llevando en paralelo? Sí, bueno. Yo entré a plan común porque tampoco sabía cuál ingeniería quería entrar. Y como a los 3 meses me di cuenta que electrónica siempre fue el camino. Ya. Porque también me gustaba la astronomía y en ese tiempo no había astronomía. Entonces, claro, una puerta para poder llegar a la astronomía era la electrónica. Era un camino como natural para poder acercarse a la astronomía. Y luego con los años tuve que ver con mi tesis de magíster. Ya. De ahí recuerdo que me pusieron en contacto con un profesor de la Universidad de Chile, exasano también, que se llama Javier Ruiz del Solar. Y trabajamos en un modelo, en un sistema de reconocer rostros en imágenes, pero que se basaba en cómo el cerebro procesaba la información visual. Y ese fue el primer explosión mental. Fue el primer acercamiento hacia el mundo de la biología y empezar a maravillarse cómo el cerebro estaba haciendo muchos de los cómputos que una ingeniería estaba tratando de inventar. Claro. O sea, ¿hasta qué punto tenía sentido reinventar la rueda si es que nuestros sistemas biológicos la habían resuelto hace rato la tarea? ¿Ya? Y después en el doctorado también empecé a colaborar con un centro de neurociencia que estaba en Marsella. Ya. Yo hice el doctorado en el INRIA, en Sofía Antípolis, eso es cerca de Niza, en Francia. Y en Marsella había un centro de neurociencia, empezamos a colaborar con ellos y también las conversas. Lo que más recuerdo y disfruté más del doctorado fue la conversa con los neurocientíficos. Era un conocimiento que me fascinaba, pero por completo. Y ahí fue el acercamiento más hacia la parte biológica, hacia la neurociencia, y cuando volví a Chile de vuelta, valga la redundancia, empecé a colaborar con el Centro de Neurociencia y conocí a Adrián y empezamos a trabajar en este punto de la retina. Qué genial, genial. Porque muchas veces uno quizás se cierra en su círculo y dice, ya, yo voy a ser ingeniero civil electrónica, pero la electrónica llega hasta esta línea y a uno le da miedo pasarse quizás desde la frontera, pero al final todos son fronteras que nosotros mismos trazamos. Nosotros dijimos, hasta aquí llega mi disciplina, ahí parte la del vecino y no quiero pasarme mucho hacia allá porque me pueden mirar feo. Sí, pues yo creo que también son las características personales de cada uno. A mí me encanta cruzar la zona de confort. Claro. Sí. Claro, hay gente que le cuesta un poquito más, sí. Quizás. No, me encuentro desafiante. Sí, eso. Explorar zonas que uno no conoce. Claro. Y esa fue la razón por la cual también estuve en el Ministerio de Ciencias. Sí. No sé si nos podría contar un poquito cómo fue esa experiencia, trabajar como Ceremi, porque muchas veces el trabajo académico es muy distinto a este nivel más político de tener que ver la universidad desde afuera. Sí, ahí, dentro de mi trabajo académico, yo siempre me gustó vincular lo que hacíamos con distintas entidades. Claro. ¿Ya? Trabajamos con el Artequín, hicimos cosas con el Artequín, con Explora siempre trabajando. En la Comisión Desafío del Futuro del Senado también participamos en una pre-estrategia de lo que después se iba a convertir la política de inteligencia artificial. Y yo creo que esa relación es la razón por la cual a la hora que se crea el ministerio a uno le invitan a ser parte de esta creación. Y eso fue como un segundo doctorado. ¿Ya? De política pública yo sabía poco. Conocer todos los actores del ecosistema, que no están solo la ciencia, sino que tienen ciencia, investigación, innovación y emprendimiento. Conocer a los actores locales, las otras carteras, ver las posibilidades que trae efectivamente que podamos migrar a una economía que use la ciencia y la tecnología para su desarrollo económico. No, fue una experiencia muy, 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 muy enriquecedora. Me quedo con muchos lazos de esa experiencia y que aún sigo manteniendo. O sea, aún interactúo con muchas de las entidades con las cuales, siendo Ceremi, uno participaba, solo que ahora desde otra vereda. Claro. Desde la vereda de la academia y entender también que el trabajo colaborativo es lo que nos puede hacer crecer como región y como país, que las confianzas se construyen y se mantienen. Entonces hay mucho aprendizaje muy entretenido durante esos 2 años que estuvimos en el ministerio. Ahí, como mencionaba, ese documento expresando la necesidad de una estrategia de inteligencia artificial para Chile, que publicaron en septiembre de 2019, y ahora el año pasado recién se publicaron las políticas en torno a inteligencia artificial. No sé si nos podría comentar por qué es tan importante tener una estrategia como país en torno a la inteligencia artificial. ¿Qué nos puede ofrecer?
Bueno, hay varios estudios a nivel mundial que muestran que la inteligencia artificial nos va a hacer crecer el PIB de los países, etcétera. Pero cuando uno mira cómo las oportunidades que trae la inteligencia artificial en el planeta, no son homogéneas en el planeta, ¿ya? Hay países a los cuales le va a hacer muy bien la inteligencia artificial y hay países en los cuales no es tan claro cómo esas oportunidades van a permear en un aumento de tu desarrollo económico como país, ¿ya? Y al mismo tiempo la inteligencia artificial tiene amenazas en el sentido de que muchas cosas tienen que estar reguladas, hay manejo de datos que no están bien claros, si no hay nadie que esté mirando cómo se desarrollan los algoritmos, pues puede que esos algoritmos tengan sesgo a la hora de tomar decisiones. Claro. Entonces, si queremos maximizar las oportunidades que la inteligencia artificial trae y queremos minimizar los riesgos que puede traer, un país tiene que tener una política en inteligencia artificial, ¿ya? Así yo derivo la política pública. Si esto quiero que sea una oportunidad, me preocupo de formar a la gente, me preocupo de crear los hubs que conecten la formación en la academia o la formación técnica con los emprendimientos de tecnologías que puede traer la inteligencia artificial. Me encargo también de ver cómo está el sistema público. Entre este sistema somos capaces de digitalizar los datos, somos capaces de resguardar la información que tenemos como a nivel de país. Entonces son muchas las cosas que para los cuales se necesita y se justifica tener una estrategia de inteligencia artificial. Tenemos que presentar un frente coordinado para... Es un frente coordinado. Esto tiene un plan de acción que son como 170 iniciativas. ¿Ya? Hay iniciativas ahí que están andando, otras que están a medio andar. Hay varios responsables. Esto sale del Ministerio de Ciencia, está el Ministerio de Economía, está la Corfo que está metida entre medio, están los gremios de la empresa. Entonces es un trabajo coordinado colectivo que apunta a maximizar la oportunidad de inteligencia artificial y minimizar los riesgos de que eso pueda generar en nuestra sociedad. Qué genial. Claro, porque como dice usted, el tema de las regulaciones son importantes. Si pensamos, no sé, a nivel así muy, muy trágico quizás, hay una tensión que está más o menos en equilibrio, podríamos decir, a nivel militar. Si suponemos que un país se escapa de alguna regulación y desarrolla armas con inteligencia artificial, ese equilibrio se puede ver desequilibrio, o sea, se ve fuera de equilibrio, valga la redundancia, y en el fondo puede llevar a desastre a nivel mundial. Es una tecnología, pero tampoco hay que caer en sobre regularla para no dar libertad de desarrollo. Da espacio de innovación. Entonces sí, tenemos que tener discusiones técnicas donde la gente que maneja la tecnología sea quien aporte eso, porque muchas veces se desarrollan desde la vereda política y se puede apretar mucho esta tecnología y no dejarla desarrollar su potencial. Hay temas de educación también. Claro. Cómo utilizamos esta herramienta para mejorar el aprendizaje de nuestros futuros estudiantes. Si los estudiantes en este futuro nuevo, digitalizado, necesitan las mismas competencias de siempre o hay que desarrollar otras competencias. Entonces hay múltiples preguntas que son a nivel país que debieran conversarse, sí, tratarse y manejarse, ¿ya? Y a nivel regulatorio, bueno, hay varios debes. O sea, la ley de datos personales todavía no sale. O sea, estamos bastante atrasados en temas regulatorios. Tenemos trabajo. Hay mucho trabajo que hacer. Sí. Ahí, una de las cosas que yo decía, qué bacana habría sido ser una mosca ahí en la pared de esas conversaciones. Porque este documento de necesitamos una estrategia para Chile en inteligencia artificial se desarrolló entre expertos en esta área. Sí. No sé si nos podría comentar un poquito cómo fueron esas conversaciones, por trabajar con gente que está en la punta de tecnología de punta. Sí, esto fue organizado por la Comisión Desafío del Futuro. Ya fue coordinado por ellos y se armó una mesa, efectivamente una mesa de expertos, y se trajo y se conversó con muchas personas. Ya se trajeron gente que desarrolló la española, que desarrolló la estrategia regional en España, la francesa también estuvo sobre la mesa. La Biblioteca del Congreso ayudó muchísimo en todo lo que tiene que ver con levantamiento de información, hacer benchmark, y hoy uno ve, por ejemplo, la estrategia de Estados Unidos que apunta mucho más hacia el privado versus la de China, que es al contrario, que resguarda todo dentro del Estado. Entonces, los distintos matices, y hablamos con los gremios, ¿ya? Hablamos con los gremios tecnológicos, con algunos sindicatos de trabajadores de empresas del Estado. Entonces, la conversa fue bastante nutrida. Y las cosas fueron fluyendo, fue un proceso que duró como 6 meses más o menos. Y yo creo que quedamos todos muy contentos con el resultado final, que de alguna forma yo creo que contribuyó a aportar una gotita sobre lo que finalmente se convirtió esta política nacional en temas de inteligencia artificial. Qué genial. Profesora, y uno de los proyectos que tienen un poquito más frescos en el AC3E
el tema del iCube. Robot que es similar a un niño de 3 años. Sí, el iCube, sí. Nos comentaba el profe Matías Sañartu que usted iba a trabajar en lo que es enseñarle a caminar a este robot. Sí, este robot nuevamente la robótica entra como una plataforma, ya, la cual uno puede probar muchas hipótesis. Y esto es una plataforma extremadamente compleja y entretenida que nos permite hacer muchísimas cosas. Tiene visión estéreo, tiene 2 ojos. ¿Ya? Tiene audición biaural, o sea, mueve la cabeza y cambia la forma en que se perciben los audios del entorno. Tiene sensores de tacto en todo su cuerpo. Es como un niño, perfectamente como un niño pequeño. Entonces ahí hay varias investigaciones que se pueden hacer en torno a lo que el robot es capaz de entregar. Una de ellas que tiene que ver con un alumno de magíster hoy en día, que tiene que ver cómo el tocarme a mí mismo e inferir cuál es mi modelo y cuál es mi forma. ¿Ya? Como a partir de, y un poco lo que hacen los niños chicos cuando descubren que tienen brazos, que tienen piernas, y también ellos se empiezan a tocar y se dan cuenta de cuál es su forma en este mundo. Claro. Aquí el trabajo de él tiene que ver con eso, como por medio del tacto y del saber dónde está mi mano, yo soy capaz de reconstruir de manera espacial, el modelo espacial de cuál es mi cuerpo. Ahora el caminar es una de las acciones que uno puede hacer. ¿Ya? Nosotros hemos trabajado en investigaciones en las cuales se hace con inteligencia artificial, donde el robot tú no le dices cuál es su forma y por medio de la exploración del entorno y el mismo él empieza a inferir cuáles son las acciones que tengo que realizar si me quiero desplazar. ¿Ya? Y cosas de ese estilo también se pueden aplicar en el iCab, solo que el iCab es más complejo porque son muchos grados de libertad. ¿Ya? Son muchas las direcciones en las cuales me tengo que mover, entonces mi espacio de búsqueda también es muy grande. ¿Ya? Entonces, pero ahí también hay desafíos de cómo puedo mapear esto que hemos hecho en robot como tipo araña a un robot más grande podemos hacer. Está el hecho del tacto, está el hecho también de cómo mover la cabeza cambia mi aprendizaje o entendimiento de lo que están diciendo afuera. Cómo la información visual que yo la puedo tratar de un modelo similar a la retina me puede ayudar o no para hacer una tarea específica. O sea, una plataforma que es extremadamente versátil. Hay hartos investigadores que están interesados en trabajar en ella. Es una plataforma que fue financiada por el Estado de Chile, así que está a disposición. Y feliz de que contribuya en el avance de la ciencia. Genial. Genial. Profesora, usted ya así fuera de la academia, no sé si tiene algún hobby. Sí, harto. Bueno, me gusta mucho leer. ¿Ya? Me gusta la naturaleza en todos sus aspectos. Me gusta la montaña. Años anteriores escalaba mucho. Después de los niños ya dejé de escalar, pero el montañismo trato de mantenerlo. ¿Ya? Y ahí me gusta la nieve, la altura. La nieve también en todas sus combinaciones posibles. La fotografía. O sea, son hartas cosas las que uno se mantiene entretenida en otro lado. Pero la naturaleza es un pilar fundamental, yo creo, de todo individuo. ¿Sí? Qué genial. ¿Algún libro que nos pueda recomendar? ¿Algún libro? O sea, hay uno que leí, no ahora, porque ahora terminé ayer un libro, pero una novela simple. Pero hay uno que leí hace un par de años que me dejó bastante impregnada, ¿ya? Y me costó sacarme ese libro por año de mi cabeza, que se llama La Fórmula de Dios. La Fórmula de Dios. Es una novela ficción, pero que trata de juntar y mezclar, yo creo que también es una razón, en muchos temas de distintos lados. O sea, aparte con un ficticio de que se encuentran unos pergaminos antiguos de Albert Einstein que hablaba sobre escribir explícitamente la fórmula de Dios y si Dios existe o no. Y ahí quien recibe esto, que es un criptógrafo, empieza a enlazar toda una trama para atrás y empiezan a aparece la física cuántica entre medio, aparece conocimientos del Oriente, aparecen mezclar una serie de disciplinas y una novela que es súper entretenida y que vale la pena leerla. Genial, vamos a tenerla ahí en mente. ¿Alguna película que nos pueda recomendar? Película. No sé, yo creo que la última, no hay nada que mejora Interestelar, creo yo. Oh, sí. Muy buena película. Es una buena recomendación. Sí. Uno va seguro, sandía calada, como decíamos recién. O los Blade Runner también son buenos. Sí. Genial. Profe, no sé si usted se encuentra pensando de repente en el hecho de que todo esto se acaba en algún momento, de la mortalidad. No sé si es algo que visite de vez en cuando
¿O prefiere mantenerse alejada de esa ¿La idea? mortalidad individual o colectiva humanidad? No, yo me refería a individual. ¿Individual? Ah, sí, pues la vida es finita. Todos somos parte de un ciclo. Y la vida se propaga de hijo en hijo, dicen por eso. ¿Y cuál es su visión, su filosofía frente a esto quizás? Sobre la muerte, que tiene que ocurrir. Así como nacemos, tenemos que morir. Es parte natural. Y yo creo que cada uno de nosotros contribuye a que nuestra pasada por la vida genere una mejor sociedad. Y yo creo que ese es el espíritu que hay que transmitir, es el espíritu que hay que impulsar en lo que uno le cuenta a sus hijos, cosa que tu labor es que sé feliz, pero en ese camino a la felicidad contribuye un poquito a que como sociedad seamos un mejor lugar para estar. Creo que no hay mejor punto para ir cerrando que ese. Profesora, ¿dónde podemos encontrarle a ustedes, sus canales, lo que hace? Abre la página, tengo una página web que es de acá de la Universidad del Departamento de Electrónica. Yo creo que si googlean María José Escobar debiera aparecer. La vamos a dejar por ahí también. Creo que mariajoseescobar.cl es un atajo a llegar a la... Ya. También la cuenta, podemos seguir en Twitter, más José, abajo Escobar, o en LinkedIn, hasta en las redes sociales uno estoy constantemente publicando las cosas que uno está realizando o está participando. Genial. ¿Están organizando también una actividad ahora para el verano? Sí, gracias por acordarme. También con Adrián Palacio y otros colegas del Centro de Neurociencia hacemos cada cierto año, esta es como la 5ª versión, una escuela latinoamericana en neurociencia computacional. Cada sesión de esta escuela tiene un tema distinto y el tema particular para este verano tiene que ver con inteligencia artificial y aprendizaje máquina. Ya. Cómo la neurociencia la podemos combinar con la inteligencia artificial y el aprendizaje máquina, así que están abiertas las aplicaciones para que los estudiantes puedan participar. Entonces un cupo de más o menos 30 estudiantes. Hay speakers que vienen de Chile y del mundo. Son 2 semanas durante la 2ª y la 3ª semana de enero. Así que cordialmente a todos invitados a visitar laconeu.cl para que puedan ahí encontrar toda la información para que participen en esta escuela de verano. Genial, vamos a dejar también ese link por ahí abajito. Muchas gracias, profesora, por la conversación. Gracias a ti por la conversa, un gusto. Un gustazo. Esperamos que le haya gustado la conversa, gracias por quedarse hasta este momento. Vamos a dejar abajito nuestros canales también, Notables Podcast en todas las redes. Y muchas gracias. Recuerden que así como la doctora María José Escobar, ustedes también pueden ser notables. Chao, chao. Notables Podcast es un programa realizado con el apoyo de la radio de la Universidad Técnica Federico Santa María en conjunto con su Dirección General de Vinculación con el Medio, en el marco de su programa de Responsabilidad Social Universitaria FSM 1995. Gracias por acompañarnos.